El más allá es también una construcción. Es algo, lo hicieron, lo inventaron, porque es una residencia subterránea, creada para Osiris y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado incluso este más allá para su reposo nocturno, como una especie de garage. El sol descansaba de noche y nada más. Pero este imperio subterráneo respondía a la idea de una invención, de una construcción. El sol, desde luego, pasaba por el más allá en un breve viaje nocturno, e incluso dicen que bajaba un poco las luces. El sol bajaba un poco las luces para no encandilar a los habitantes de aquel mundo, ¿no? El mundo de los muertos. En los mitos aparece también una idea curiosa, ¿no? Desde el mundo de los vivos, si vos pegás la oreja al suelo, podés escuchar en lo que pasa, podés escuchar lo que está sucediendo en el mundo subterráneo. Nunca en ningún mito fue conveniente tomar contacto con los muertos. Siempre había que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar, digo en los mitos egipcios, tenían que llevar un aval de Osiris y un salvoconducto de Anubis, el dios con cabeza de chacal, ese que parece un perro, ¿no? Es una especie de decreto que venía con un salvoconducto redactado por el propio Tot. Esto revela la esencia escribanil y leguleya de los mitos egipcios. Bueno, ¿a quién se le ocurre que un muerto que vuelve a la vida tenga que llevar un certificado de buena conducta en papel sellado de 2 pesos, ¿no? ¿Qué sé yo? Una cosa de escribanos. El mundo de los vivos, desde luego, disponía de medios muy escasos e imperfectos para comunicarse con el mundo de los muertos, tal como ocurre ahora. Cada vez son más imperfectos. Sí. Había algunos mensajeros de los dioses que venían a veces del mundo de los muertos hasta el cielo y que caminaban durante días. Quiere decir que en caso de urgencia los dioses se veían en gravísimos problemas para establecer comunicaciones. Se cuenta que Horus podía dialogar con su padre porque en Busiris existía un pasaje hacia el más allá que permitía que las palabras del que se acercaba a esa abertura fueran escuchadas con claridad. Cuando digo su padre, digo Osiris. Tenía 2 hijos, Horus y Set. Sin embargo, parece que las cosas no eran tan sencillas, sobre todo porque muchas veces aquel agujero estaba cerrado. ¿Y quién cerraba el agujero? No sabemos. O sea que los dioses tropezaban no solamente con una burocracia, sino hasta con una corruptela. ¿Quién cerraba el agujero? Que lo diga uno. Claro. No sabemos. Ra no sabía dónde estaban sus más cercanos colaboradores. Los mensajeros tenían que andar recorriendo mundos y mundos para llevar mensajes entre los dioses. Por ahí cerraban el pasaje este de Busiris y ni siquiera sabemos quién lo cerraba. Bueno, esto es un mundo desordenado. Un último detalle. Para que un mensajero pudiera llegar hasta el dios de los muertos, era necesario que sufriera una metamorfosis. Debía estar habitado, en cierto modo, por la personalidad de aquel de quien llevaba el mensaje. Y era necesario que se reconociera en el mensajero alguno de los pensamientos más íntimos del remitente para demostrar que aquella transformación era auténtica. Y ese pensamiento servía de contraseña. Luego se le proporcionaba al mensajero un atributo que le permitía circular por el reino de los muertos con libertad. No sé cuál sería. Bueno, entonces, así que vos sos el mensajero, un pensamiento del remitente. Claro. El pensamiento del remitente. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Es cierto. Bien. Esta falta de poesía, que desde aquí humildemente notamos, ¿no? que tal vez se deba a nuestro desconocimiento, de los mitos egipcios, se salvó de sucumbir a causa del olvido. Dice Virgilio Espósito, que es mejor el verso aquel que no podemos recordar, ¿no? Cuando Herodoto visitó el Egipto, le contaron algunas de estas cosas y a él le parecieron misteriosas, y yo creo que les debe haber hecho esta impresión de misterio,
porque en Grecia ya no las sabían, si es que alguna vez las habían sabido, y en Egipto casi tampoco. Ya se empezaban a olvidar. Ya había pocos que leían los jeroglíficos. Claro. Y poco después ya no existió ninguno que pudiera leerlos. Hubo siempre en la civilización griega y luego entre los romanos la idea de que los egipcios sabían mucho, aunque era imposible saber qué es lo que sabían. Pero de todos modos algo sabían. Calcule que cuando César procedió a la reforma del calendario, casi idéntico, bastante parecido al gregoriano, el anterior calendario, que era el juliano. El gregoriano es una reforma posterior de 1500 y pico. Bueno. Y digo, cuando César reformó el calendario, se nutrió de la sabiduría egipcia. Los egipcios sabían mucho de eso, de calendarios, de inundaciones del Nilo, de observaciones astronómicas, pero sus mitos no eran tan graciosos como los mitos griegos, ¿no? Eran un poco pedestres, tal vez. ¿Acaso lo que siempre admiramos, esa idea de la supervivencia del alma en los egipcios, es una idea que no se dice así como lo dije? Es más vasta con B larga que eso. Calcule usted que pensaban que para que la vida después de la muerte tuviese lugar, era indispensable preservar los cuerpos. Y ese es el sentido de la momia. La momia es eso, un deseo de preservar un cuerpo para perdurar. Ahora, si la idea de inmortalidad era la de una momia, que por otra parte estaba sujeta a la acción de los ladrones de tumba, por ejemplo, o de la impericia de los empleados, en fin, digo, esa idea de inmortalidad es muy pequeña y de vuelo muy corto, ¿no? La eternidad no es lo que dura una momia, imagínese. Uno está en pleno paraíso y viene un tipo y le dice, flaco, mala noticia, te afanaron la momia. Claro. Y además en ese estado, porque eso tampoco es la idea de parecido con la vida, ¿no? Como no, claro, tampoco es verdad. Hay que leer... todo esto que acabo de decir es para justificar que hoy no vamos a hablar de los mitos egipcios. Sin embargo, hay un libro estupendo de Norman Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, que nunca fue un gran éxito, pero sin embargo tiene lo suyo. Y ahí hay bastante de esto, bastante de estos esfuerzos destinados, esfuerzos incluso patéticos, destinados a conseguir la inmortalidad. No es casual que sea Mailer quien escribe en ese tono de estas cosas, un norteamericano que ha opinado mucho sobre este imperio moderno también, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí, él mismo participó en las protestas contra la guerra de Vietnam, supongo que habrá ido en cana, habrán empujado un cacho, pero fue un hombre que tenía su idea particular acerca de la naturaleza de la política de Estados Unidos en el mundo. Cuenta Mailer en un libro que creo que se llama Ejércitos de la Noche, algo que está relacionado con estas protestas en Washington acerca de la guerra de Vietnam, pero también con algunas cosas que nos suceden a nosotros, digo nosotros los que estamos aquí detrás de esta mesa, ¿no? El tipo lo meten en cana, va a una manifestación, lo meten en cana. Y en realidad lo meten en un gigantesco galpón, que había un montón de gente, centenares y centenares de personas, y él estaba allí, ¿no?, sentado. Y hay un bebedero, y él está aburrido. Cuando uno está aburrido, toma estas determinaciones. La determinación que toma Mailer es no tomar agua. Dice, no voy a tomar agua. Y pasan las horas y las horas, todo el mundo toma agua, pero Mailer no. ¿Por qué? Y porque ha decidido no tomar agua. Hasta que finalmente toma agua. Y entonces empieza a beber de un modo desaforado litros y litros de agua. Es decir, o la santidad absoluta o el desenfreno. Claro, el exceso, vamos. Extraordinario. Es maravilloso. En Vermont, se fue a vivir a Vermont en algún momento para no soportar las molestias que le producía no el mundo a su vejez, sino su vejez al resto del mundo, decía irónicamente. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge Doria? Estaba pensando, Alejandro, que una persona que se merece alguna dedicatoria es este muchacho que no se sabe muy bien por qué acompañó a nuestro amigo Napoleón Bonaparte, llamado Champollion, ¿no? El que se dedicó a mirar piedras. La gente que mira piedras tiene su encanto. Estaba pensando también que es la cercanía de estos mitos con la burocracia tiene que ver con algo que
es lo que emparentaba a los faraones con los dioses. Allí donde el poder se siente Dios y no lo demuestra, hermano, estamos complicados, ¿no? El mito religioso empieza a decaer en su poesía y se convierte en un mero instrumento de la perpetuación de las clases dominadas. Del mismo modo, cuando aparece esta idea de que el afuera es riesgoso, aquellos imperios que empiezan a decaer también y que quieren preservar demasiado lo que tienen, se vuelven egoístas. Esto ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia, y eso también le pasó a ese imperio, de modo que ese egoísmo también trascendió en la preservación de los relatos. Pensaba después también que la diferencia entre la vida y la muerte tiene que tener algún grado más de intensidad, y pensaba que justamente el más allá no puede ser tan prosaico, y por eso las comidas, las bebidas que le ponían a los fiambres, y esto es matar gente para que se fueran con ellos. Digo, sí, claro. En este delirio también hay alguna perversión. Pensaba también que los pozos no se tapaban, quizás porque estaban esperando que apareciera el petróleo, y que ahí es donde no descubrieron, nunca sabían quiénes eran sus compañeros. Si no les hubiera pasado como algunos hermanos peronistas acá y se habrían confundido. Pero en realidad a quien pensaba dedicar esto es alguien, Alejandro, que lo tenemos como invitado a veces en este programa, que es un muchacho al que la familia lo llamaba Menofis IV, pero todos sabemos que se llamaba Akenatón. Akenatón. Y que algún día dijo, hay algo de esto que no funciona. Y cambió la religión. Y a él le debemos nada menos, mucho antes que Moisés, el monoteísmo, justamente. Es cierto que después vinieron los generales de siempre, lo derrocaron, lo difamaron. Además, alguien cuya mujer, cuya novia se llama Ahí viene la linda, vamos, Nefertiti, es un tipo respetable, ¿no? Con sus hijas, él construyó una ciudad, sí, claro, que casualmente es la ciudad mejor conservada para los arqueólogos que existe, aunque no queda nada de esa ciudad, es Tel el Amarna. Pero esa ciudad fue destruida y durante la vida de Akenatón, que fue depuesto por ahí, creo que se llamaba este general que lo depuso, y quedaron los cimientos. Y contrariamente a lo que ocurre con otras ciudades, en donde sobre los cimientos originales se edifican otros, y donde había un baño hay una avenida, y después otra y otra. Troya mismo tiene como 10 ciudades de Troya, una arriba de la otra. Eso confunde, no se sabe cómo era finalmente en el origen. Acá quedó solo eso, y los cimientos están intactos. Podría hoy trazarse un plano de Tel el Amarna, tal como los tenía ante su vista el amigo Akenatón. Incluso esos generales intentaron que no quedara nada de eso, porque así iban a poder hablar de viejos tiempos, de otra época en la cual las cosas estaban mejor, y sin embargo, digamos, a la hora de pensar estas cosas, sabemos que no basta con que el pasado haya pasado para que sea bueno. Digamos, los buenos tiempos, las buenas memorias no vienen solamente de un determinado pasado, sino porque fue bueno. Esos son los buenos viejos tiempos. Y Viejos Tiempos se llama un tango cuyo autor es Carlos Gardel, pero que él nunca cantó, especialmente porque no tiene letra. Y va a tocarlo nuestro guitarrista de cabecera, Juanjo Domínguez. Adelante. Nunca, en ningún mito fue conveniente tomar contacto con los muertos. Siempre había que tener mucho cuidado. Las salidas del muerto al espacio terrestre estaban sometidas a un control. Los muertos debían llevar, digo en los mitos egipcios. En los mitos aparece también una idea curiosa, ¿no? Desde el mundo de los vivos, si vos pegás la oreja al suelo, podés escuchar en lo que pasa, podés escuchar lo que está sucediendo en el mundo subterráneo. Nunca, más allá para su reposo nocturno, como una especie de garage. El sol descansaba de noche y nada más. Pero este imperio subterráneo respondía a la idea de una invención, de una construcción. El sol, desde luego, pasaba por el más allá en un breve viaje nocturno, e incluso dicen que bajaba un poco las luces. El sol bajaba un poco las luces para no encandilar a los habitantes de aquel mundo, ¿no? El mundo de los muertos. El más allá es también una construcción. Es algo, lo hicieron, lo inventaron, porque es una residencia subterránea, creada para Osiris y luego para todos los hombres que se morían. Según algunas tradiciones, el demiurgo solar había creado incluso este